Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlas y saludarlos en una conferencia más de filosofía del derecho. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y hoy vamos a tener un tema bien interesante que tiene que ver con la interpretación jurídica, un tema que nos va a ayudar a comprender un poco más lo que es la argumentación jurídica, uno de los grandes, digamos, pilares que tenemos que analizar nosotros como abogadas y abogados. Y qué bueno que nos va a ayudar en el análisis que tendremos que hacer en su momento de un caso en concreto. Hay que recordar que bien, la argumentación pues, nos ayuda a poder dar la solución a problemas jurídicos para que podamos establecer cómo se adecúan los hechos al tipo de la norma y bueno, infinidad de cosas que tendremos que observar, pero bueno, vamos a ver hoy dentro de la filosofía de derecho lo que es la interpretación jurídica. Acompáñenos para una gran sesión el día de hoy, de la cual pues les doy la bienvenida y muchas gracias por su presencia a esta actividad que es de ustedes y para ustedes. Bien, vamos a poner nuestra presentación. Recuerden que si gustan la presentación, pues bueno, pueden ustedes subir su correo electrónico para que la puedan tener. Y bueno, también si gustan participar en los grupos jurídicos vampiro, pues bueno, también pueden ustedes subir su número telefónico. Bien, bueno, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sáenz para los que apenas empiezan a visitarnos el día de hoy. Y bueno, vamos a revisar este tema que es bien importante, interpretación jurídica. Bien, vamos a hablar ahorita en un momento inicial en lo que respecta a lo que es la definición de esto de la interpretación jurídica y su importancia en el sistema legal. Bueno, ¿qué significa interpretación jurídica? Bueno, lo podemos interpretar de muchas maneras. Yo se los voy a enseñar de una manera muy sencilla para que se pueda entender. Y bueno, es un acto. La interpretación jurídica es un acto de asignar un significado a las normas. Tú tienes una norma, tendremos que analizar la norma y bueno, ¿cuál es la finalidad de esa norma? ¿Cuál es su significado? ¿Para qué fue creada? ¿A quién va a aplicar? ¿No? Y no solamente a las normas, sino también a los textos, a los hechos, que todo en conjunto van a componer el derecho, ¿sí? Del punto de vista etimológico, proviene de la palabra latín interpretor, que hace la referencia a la función de un mediador o intermediario, o sea, esa es la definición desde el punto de vista del latín, que es un mediador o intermediario que explica un mensaje para que otros lo puedan comprender. Bueno, esa es de una, digamos, una definición, digamos, de manera general y también, bueno, desde un punto de vista etimológico. Bien, ahora, bueno, no nada más es una lectura, ¿no? Con nosotros conocemos una lectura o nos platican algún hecho, sino no nada más es entender la lectura o escuchar a alguien, sino también es un esfuerzo intelectual porque tenemos que reconstruir el pensamiento. En ese momento, cuando a nosotros nos platican un asunto, bueno, nos platican un problema que tienen las personas, pues nosotros tendremos que irnos al pensamiento, al análisis. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que sabemos de derecho. Vamos a poder entender, bueno, qué norma se va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, si nos están hablando de un problema familiar, pues no me voy a ir al Código de Comercio, ¿verdad? O me voy a ir a la Ley Federal del Trabajo. Si me están platicando un problema familiar, pues me voy a ir al Código Civil respectivo. El igual, si tengo un problema de un trabajador, pues obviamente me voy a tener que trasladar a la Ley Federal del Trabajo o dependiendo donde trabaje, porque acuérdense que hay trabajadores que son de empresas privadas, pero también hay trabajadores al servicio del Estado, que en ellos también, bueno, va a tener de aplicación otro tipo de ordenamientos legales y no precisamente la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, y también, bueno, reconstruir el pensamiento y la voluntad que el legislador plasmó en la ley. Bueno, ¿cuál fue la voluntad? ¿Qué es lo que se quiere determinar en la norma? Obviamente buscando un bienestar y un desarrollo, ya sea cultural, ya sea económico, ya sea social, en nuestra ciudadanía. Bueno, de esta manera, el jurista actúa como un puente, ¿sí? Somos un puente entre la sociedad y la norma, ¿sí? Que permite que las palabras de la ley pues cobren un sentido. O sea, vamos a analizar y interpretar todo lo que dice la norma para verlo desde un sentido real, ¿sí? Que va a enfrentar a los conflictos que se susciten
en una sociedad. Entonces, en una sociedad va a haber una controversia, ¿no? A partir de esa controversia, pues nos tendremos que irnos nosotros a la legislación para poder conocer primero si aplica determinada norma y en su caso que tendrá que aplicarse. Muy bien. Ahora, en este proceso es muy importante que, bueno, señalar, porque las leyes suelen estar escritas en un lenguaje general. Las leyes cuando se crean pues no van a fijar una cuestión particular, ¿no? O sea, imagínense ustedes de que para cada supuesto existiera una ley, pues estaríamos inundados de leyes y leyes y leyes y leyes, ¿no? No, sino que la ley cuando se crea se forma de manera general, ¿no? Un lenguaje general abstracto que sea directo a una determinada cuestión o a un hecho, ¿no? En la práctica, ¿no? Presenta problemas por esto mismo de que existen algunas normas que tienen vaguedad o ambigüedad en su caso, ¿no? Incluso cuando la norma, pues, parece ser clara, vemos que es clara, pero la interpretación es necesaria dentro de todas las normas legales porque necesitamos comprender qué quiere decir la norma, o sea, qué te está prohibiendo o qué te está permitiendo, ¿sí? Asegurar su comprensión, que sea adecuada y que no altere la finalidad del sistema legal, que en este caso es su aplicación, ¿no? O en este caso, a darle su derecho a quien corresponda. Lo que conocemos es hacer justicia, así como también proteger derechos, así también para generar obligaciones va a depender de, bueno, el tipo de la norma de la que estemos hablando, ¿no? No es lo mismo una norma civil, una familiar, una de, por ejemplo, de comercio, o en su caso, materia laboral, agrario, entre otras áreas del derecho, ¿ok? Bueno, sin este ejercicio que les acabo de mencionar, bueno, el sistema jurídico sería incapaz de adaptarse, ¿no? Porque no habría razón, o sea, no habría una adaptación, había la complejidad, ¿no? De la realidad social, ¿no? Ya hablamos también en algún momento de la dinámica del derecho. El derecho es dinámico, siempre va a haber una evolución porque así también el comportamiento social, pues también es dinámico, va cambiando, va generando nuevas actuaciones que en algunos casos se tendrá que acotar, por ejemplo, porque alguna actuación puede ser que esté lastimando algún derecho de una persona, entonces, o una institución, entonces tendrá que prohibir, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Interpretar es el requisito previo y indispensable, no hay más. Nosotros como juristas tenemos que interpretar toda norma, todo acto de la autoridad, todo elemento que tenga una manifestación, la tendremos que interpretar. Bueno, esto para que el derecho pues, tendrá que aplicarse, ¿no? De una manera útil para solucionar los problemas de la vida real. Claro está, estamos hablando de un problema. Pero acuérdense que las leyes no nos solucionan solamente problemas, sino también generan derechos y también generan obligaciones. Entonces, puede ser que una norma se crea y el momento de que tú hagas una actuación, pues tú te vas a generar propiamente tus responsabilidades, tus obligaciones. Como por ejemplo el matrimonio. El matrimonio no más ya llegué, firmé y voy feliz, estoy enamorado, ya me casé, sí, está todo contento, bonita fiesta, bonitas luna de miel y todo lo que ustedes quieran. Pero eso genera obligaciones. Y esas obligaciones se tienen que cumplir inmediatamente, ¿sí? Ok, bueno, ahora. La importancia indica la aplicación del derecho, pues bueno, no es una operación mecánica, no es algo que es por automático, no por el hecho de que tú solamente lo digas, pues ya se va a generar, no. De entrada, cuando nosotros analizamos un problema jurídico, pues tenemos que analizar los hechos. Al momento que tú analices los hechos, pues esos hechos se van a tener que acreditar. Hay que acordar que en todas las áreas del derecho no hay una que se salve, todas las áreas del derecho, todos los hechos se tienen que acreditar. Todos van a estar por constituido por hechos, por actos. Bueno, sí, tú me cuentas que estuviste en tal restaurante, pues a ver cómo lo acreditamos, no sé, pagaste con una tarjeta, alguien te vio, hay un video. Entonces, tendremos que acreditar lo que estamos diciendo. No por el hecho de que me lo digas solamente te creen, eso no lo entienden los clientes, se los juro, pero así les tenemos que explicar. Y nosotros como abogados tenemos que ver, bueno, sí, me platicaste muy bonito tu novela. Bueno, ¿cómo la acredito? Sí, ya acredité los hechos. Ahora, muy bien, vamos a la norma. ¿Hay aplicación de la norma? ¿Hay alguna cuestión ahí? Esa es la cuestión que tenemos que hacer para hacer el análisis y el argumento, pero tendremos que interpretar tanto los hechos como la norma antes de llegar a la argumentación, ¿sí? Y esa es la parte medular, ¿no? Los jueces no son
autónomos, o sea, autómatas, ¿no? Por default hacen una decisión, no, sino que deben realizar una valoración siempre para encontrar una solución más justa, ¿no? Una que no lesione derechos, una que no afecte a otras personas y que, bueno, y que se cumpla lo que diga la ley, ¿sí? Obviamente, cada situación es particular y obviamente, pues ahí es donde entra el juez y va a poder decidir. Bueno. Interpretar, bueno, permite también descubrir la finalidad de la norma. Bueno, ¿para qué fue generada la norma? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su espíritu? Cada vez que se genera una norma se maneja esta parte, ¿no? Bueno, ¿para qué se crea? O sea, ¿para qué se crea? ¿Qué derecho se quiere proteger o qué obligación se tiene que generar? ¿Sí? A partir de un acto, ¿no? Esto pues evitando que sea un seguimiento ciego de las palabras y resulta una injusticia, ¿sí? Tiene que ver un propósito y un espíritu de la norma. En esencia, la actividad que otorga pues, es la racionalidad, o sea, tenemos de entender nosotros como racional algo que nosotros tengamos que entender y que de alguna manera tendremos que explicar. Fíjense que esto de la racionalidad, meternos ya en fondo de la filosofía es un poco complicado porque el entender el razonamiento, bueno, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué lado es el que tú estableces dentro de un grupo social que sea razonablemente, o sea, que tenga la razón, ¿sí? Por ejemplo. Y eso tendrá que ver con la convivencia de la sociedad, tendrá que ver con los derechos de las personas y bueno, entre otras cosas más. Pero eso de la racionalidad es un tema bastante, no meternos mucho de fondo, porque nada más hablar de racionalidad podríamos hablar aquí 3 horas diciendo todo lo que hicieron los grandes filósofos y la verdad pues no, no es la idea de la clase. Entonces, bueno, pues sí creo que lo entienda que, bueno, ¿qué entendemos nosotros por razón? Entendemos el conocimiento de lo que estamos decidiendo tiene una coexistencia, puede existir, perdón, a lo mejor utilicé mal la palabra, puede existir entre la sociedad para que sea para una finalidad. Ya lo dije, sea para una finalidad, para prohibir un acto, o para generar una obligación, o para crear un derecho también. Ok, bueno, esto de la flexibilidad de la norma, bueno, pues te permite que los administradores de justicia tomen en serio esta circunstancia, lo van a tener que tomar en serio porque, bueno, al final de cuentas ellos son los que aplican la norma. Ok, muy bien, es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta. Bien, ahora. Además de la interpretación, pues, dota de estabilidad y coherencia, ¿sí? El sistema legal tiene que ser estable, tiene que ser coherente, permitiendo que las normas se conecten de forma armoniosa entre sí. Puede existir muchas normas que estén conectadas entre ellas, y bueno, pues esa conexión debe ser, pues, armónica, debe ser armónica. Por ejemplo, si nosotros hablamos, por ejemplo, del matrimonio, nada más el matrimonio, pues, ¿cuántas normas se pueden generar? Por ejemplo, nada más, como lo platicamos, solo el matrimonio. En el matrimonio, ¿cuántas normas podemos tener? Bueno, pues imagínense. Primero, requisitos por matrimonio, que se verán me cumple. ¿Se puede declarar nulo el al no cumplir algún requisito? Sí. ¿Quién puede denunciar esa nulidad del matrimonio? Sí. ¿Cuándo se puede llevar a cabo? Puede ser el mismo acto o posteriormente también. Hay, por ejemplo, hasta un delito, ¿no? Lo que se conoce como bigamia. La bigamia nos dice que el matrimonio, pues no te puedes casar 2 veces 2 veces, o sea, no puedes contraer matrimonio cuando tienes uno vigente, ¿sí? Por ejemplo, y es un delito, o sea, ya nos metimos ahora en la materia penal. Entonces, ¿hay una armonía entre las normas? Sí, y se conecta, claro que sí, va a depender del término que sea, ¿no? Por ejemplo, pensión alimenticia se genera al momento de que alguien tiene esa responsabilidad y la otra persona tiene la guardia de custodia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, la guardia de custodia, otro tiene la responsabilidad de pagar una pensión alimenticia, alguien se queda con la guardia de custodia. Y aquí, pues, va a depender su cantidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuándo se quita la pensión alimenticia? Entonces, son figuras que una cosa es otorgar pensión y otra cosa cancelarla. Y en cada una de ellas va a tener que contener, pues, bueno, los requisitos de cada una para su cumplimiento, ¿no? Bien, y de jurista, pues nosotros como abogadas y abogados debemos asegurar que no existan contradicciones. Debemos de estar plenamente seguros que si tú vas a aplicar una ley o no esté otra ley en contrario, ¿no? O sea, imagínense un ordenamiento, esto la verdad es un choque impresionante, pero debe de examinarse esa parte, ¿no? Entre los diferentes niveles de ley
y que todos respeten los principios fundamentales del ordenamiento y obviamente que todos tenemos que cumplir con nuestro mayor ordenamiento, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obviamente los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano hablando de derechos humanos. Bueno, esto es muy vital lo que acabamos de mencionar, todos estos puntos que tiene que seguir el jurista, porque debemos de garantizar otro tema, que es la seguridad jurídica. Y esto es decir, bueno, que los ciudadanos puedan predecir cómo se van a aplicar las reglas en un futuro. O sea, la ciudad tiene que tener conocimiento. Yo por eso he estado mucho a favor de que debe de haber una prevención, debe haber una prevención a corta edad, digamos, a la primaria donde ya en la primaria se esté enseñando prevención del derecho, no sé, o medidas preventivas jurídicas, o leyes para niñas y niños, no sé, como le quieran llamar, ¿no? Pero debe de entenderse, debe de poder aprender ya un niña y niño qué está prohibido por la ley, qué es lo que no debe hacer, ¿sí? Esto con independencia, qué educación tengan en sus casas, porque eso es otro rollo. A la escuela se va a aprender, no a que los eduquen. Y esa es una realidad. Entonces, pero bueno, le toca al Estado dar un esfuerzo aún más para la enseñanza. Y no solamente en niñas y niños, también en adolescentes. Es igual. Y si me apuran también en la universidad, ¿no? Ya en las universidades que tengan una materia, todas las carreras, que se llame perspectiva de género. Y yo siempre he luchado por eso, pero bueno, ya habrá en un futuro que lo puedan establecer. Bueno. Y bueno, un sistema de sin interpretación, ¿qué pasaría si no tuviéramos interpretación? Pues tenemos un conjunto de frases totalmente desconectadas, muertas, digamos, y que no podrían guiar el comportamiento humano. No podías guiar el comportamiento de manera efectiva. Muy bien. Bueno, pues sabemos nosotros en este momento que la interpretación jurídica pues es una garantía de protección para nuestros derechos fundamentales en un Estado de Derecho, ¿sí? Él va a proteger tus derechos. Que también la interpretación va a ayudar a generar obligaciones, claro, desde luego. ¿No? Y a través quiere ser una interpretación guiada por la Constitución, que es nuestro máximo ordenamiento, pues los jueces van a asegurar que las leyes que se apliquen, es muy importante, sea la más favorable para las personas. Y esto lo dice la Constitución. Sí, estamos hablando del principio pro persona, que se debe de aplicar lo más favorable a la persona. Y las decisiones estén siempre racionales y obviamente motivadas, obviamente fundadas, y totalmente en cumplimiento de que tiene que ver con los derechos fundamentales que nos observan a nosotros como mexicanos. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a hablar de una colisión, una tensión, como le decimos los abogados y abogados. Tenemos en primer lugar lo que es la libertad de expresión. Yo creo que eso todos los entendemos, que toda persona tiene derecho a expresar algún tema, a expresar alguna opinión, ¿ok? Pero también tenemos el derecho al honor, o sea, el derecho de tú como persona, que bueno, que tu imagen, tu nombre, tu profesión, a lo que tú te dediques o tus acciones, pues también no pueden ser también violadas, ¿no? Bien, bueno, en este caso, la ley no se aplica de forma mecánica, lo que les comentaban hace un momento, sino mediante debe existir una ponderación, ¿sí? Especialmente cuando dos derechos fundamentales chocan. O sea, aquí tenemos dos choques, ¿sí? Y vamos a ver el ejemplo. Fíjense, es un ejemplo muy sencillo. Acuérdense esas conferencias que realiza su servidor, procuro que sean de la manera más sencilla para que ustedes lo puedan entender, ¿ok? Bien, bueno, a ver. Un antiguo miembro de la SS, así le ponemos nada más, hace declaraciones en una revista negando el holocausto. Ya sabemos qué es el holocausto. Y una mujer judía, cuyos familiares murieron en Auschwitz, lo demanda por atentar contra su honor. O sea, ella dice, es que estás atentando contra el nombre de mi abuelito, de mi papá, de quien haya sido. Estás violentando con tus declaraciones de que según tú dices que no hubo holocausto y que no sé qué y no sé cuál, ¿no? Bueno, entonces aquí hay dos choques. Libertad de expresión y el derecho al honor. ¿Ok? Muy bien. Bueno, la aplicación del tribunal debe decidir qué principio tiene más peso. ¿No? ¿Qué principio ustedes piensan que tiene más peso? ¿El principio de la libertad de expresión o el derecho al honor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, en este contexto específico, la libertad de expresión o la protección del honor. Ahí está ese choque de dos derechos fundamentales y el tribunal va a decidir cuál tiene más peso. ¿Ok? Muy bien, permítanme un momento. Ok, bueno.
La resolución, bueno, ¿cuál es la resolución? En la sentencia se ha determinado que debido al contexto xenófobo y racistas de las declaraciones, digámoslo así, de esta persona, el derecho de las víctimas prevalece sobre la libertad de expresión. O sea, el tribunal decidió que el derecho a la protección del honor tiene una mayor ponderación, bueno, tiene una mayor fuerza que la libertad de expresión, ¿sí? Declarando esta acción como ilícita. Entonces, esto es un ejemplo nada más muy sencillo, por eso te lo pueden encontrar ustedes en la realidad, ¿sí? Es muy importante que lo tengan. Bueno, vamos a ver qué los métodos de interpretación del derecho, ¿no? Hablando de una interpretación jurídica, tendremos que hablar de algunos métodos. Bien. Dentro de estos métodos tenemos el punto de partida, que bueno, tenemos el método gramatical, que es toda abogada o abogado puede entender, es el método gramatical o literal, que este consiste en que en atender el significado de las palabras según las reglas del lenguaje, como un técnico jurídico, ¿no? Bueno, ¿qué nos está diciendo, pero literalmente? La norma nos dice literalmente esto y cómo explicarla, cómo atenderla, ¿no? Es algo que es sumamente importante. Yo les invito a que lean una norma y traten de ustedes mismos a ver, explícala tú, con tus propias palabras. ¿Qué entiendes, no? Y así podrás ir avanzando en el entendimiento de las normas, el análisis literal, ¿no? Bueno, pero sin embargo, como ya lo hemos comentado, pues como son palabras, a fin de cuentas, pues a veces tienen que ser ambiguas o vagas, ¿no? Por lo que si encontramos una situación vaga o ambigua, pues podríamos recurrir ahora a otro método, que sería el método histórico, ¿sí? Que este nos obliga a investigar los antecedentes de la norma, los debates parlamentarios y las exposición de motivos para comprender qué quiso lograr el legislador en el momento que creó la norma, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, si les interesa mucho este, algún tema del derecho, por ejemplo, ¿no? Les gusta lo civil. Ah, ok, bien. Pues vayan al Código Civil y traten de investigar si ya se encuentran en las redes sociales, por ejemplo, bueno, esa exposición de motivos cuando se creó esa norma. Muy importante leerlo. A veces lo hacen bien los legisladores, a veces hacen puras tonterías. Esa es una realidad. A mí en lo personal, yo he visto dos, tres exposiciones de motivos de algunos ordenamientos y lo peor, en materia penal, que no están mal lo que le sigue, ¿no? Y es lamentable porque, por ejemplo, pues son legisladores, pero hay que acordar que no son abogados muchos, ¿no? Pero eso no es justificación tampoco. Si así tú llegases a ser diputado, llegaste a ser senador, pues acompáñate de un grupo de abogados. Sencillo. Si no eres abogado, si eres abogado no hay tanto tema. Pero si no eres abogado, para que te diga cómo votar, por ejemplo, en alguna votación cuando se esté creando una ley. Es lamentable ver este tipo de situaciones, sí existen, pero obviamente pues ya hay algunas, por ejemplo, que llegan a la Suprema Corte y bueno, pues las declaran, hay una declaración general de inconstitucional, las borran del sistema jurídico, ¿sí? Pero eso tendría que llegar hasta allá y bueno, este es todo un verdadero show, en verdad, ¿no? Y bueno, importante, yo te lo recomiendo, lee los exposición de motivos cuando se crea una ley. Bien, ahora, si profundizamos en el espíritu de la ley, o sea, si nos preguntamos, bueno, el espíritu de la ley, nos tendríamos que ir a un método que se llama método lógico o teleológico, ¿ok? Que este se basa más en la finalidad, se basa en buscar e identificar, bueno, la finalidad y el propósito, ¿sí? Que la norma persigue, ¿no? Para proteger un bien jurídico determinado. Entonces, hay un bien jurídico determinado, se tiene que proteger, y bueno, ¿cuál fue esa metodología teológica, si ustedes buscan una lógica, que usó el legislador, para poder determinar en la exposición de motivos cuál es la finalidad de esa norma, ¿sí? Eso es muy importante que nosotros tenemos que interpretar y bueno, pues podemos irnos a identificar el espíritu de la ley. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y esto también hablaremos, también no se nos olvide que uno de los más importantes pues es el método sistemático, ¿sí? El cual nos indica que no hay ninguna norma aislada, sino que todas forman parte de un sistema coherente, interpretativo, están conectados a una ley, a los principios fundamentales de un ordenamiento, ¿no? Me asegura que no existen contradicciones y que el derecho funciona con una unidad armónica. Bueno, que esa es la finalidad más importante del derecho y bueno, una de las más importantes. Que bueno, que no existan contradicciones.
Primero me dices que sí, luego me dices que no, pues esos tipos de ordenamientos legales no deben de existir, y mucho menos si están en contra de la Constitución o en contra hoy en día de los tratados internacionales, porque no pueden estar en contra. Recuerden, nuestra Constitución está a la par de los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Bien, cuando nos enfrentamos a situaciones no previstas en la ley, esas se consideran como lagunas, ¿no? No lo dice la ley. Entonces, tenemos que hacer un método de integración, ¿sí? Esto, como un tipo de analogía que se tiene, ¿no? Que permite trasladar la solución a un caso regulado o a uno similar no regulado, ¿sí? Basando obviamente en un principio de igualdad y el trato. Este tipo de método, bueno, pues puede existir que la norma no lo estipule esa actuación exactamente como tal como la ley, ¿no? Pero bueno, este problema, esta metodología de integración, sí hay mucho problema. Porque, por ejemplo, hay un principio que es el de taxatividad que tiene la ley aquí en México, y lo menciona en la Constitución. La aplicación de una norma debe ser precisamente exacta a lo que dice la norma. Y eso más en materia penal. En materia penal no podemos hacer por analogía, ¿eh? En materia penal, si tú quieres aplicar un artículo por analogía, es inconstitucional. O sea, así de sencillo. Pero también entran las otras áreas del derecho. O sea, tenemos que entender nosotros que no debe existir este tipo de lagunas. Y este tipo de trasladar la solución de un caso regulado a un similar que esté no regulado es todo un verdadero show, ¿sí? Porque esto de la taxitividad, pues es muy importante. O sea, si vas a aplicar una norma, debe ser exactamente como dice la norma, no una que se asemeje o una que se parezca. Eso no lo permite la Constitución. En materia penal, menos en materia penal está súper prohibido, ¿no? Ya en otras áreas del derecho, pues a lo mejor existirá otro tipo de planteamientos en esto que a lo mejor cubre un derecho fundamental. Y bueno, ahorita vamos a ver unos casos bien interesantes hoy en esta plática. Bien, ahora, por el contrario, en materias estrictas como el derecho penal, pues se suele usar el argumento a contrario. Esto quiere decir que establece que si la norma no solo regula una conducta específica, no se puede entender su consecuencia todas distintas, es lo que le decía. O sea, en materia penal debe existir la taxibilidad, pero al 100%. O sea, si la ley dice este comportamiento es punible, este comportamiento tiene que describirse a la norma, solamente debe ser exacta. O sea, aquí no se pueden acomodar, ¿no? Elegir entre una u otra una decisión interpretativa que requiere siempre una justificación racional o sustantiva, bueno, pues a lo mejor habrá una justificación, pero como lo vuelvo a comentar, la taxitividad de la ley es muy importante que la analicemos, y eso viene en nuestra Constitución. Bueno, finalmente, en el marco de un Estado de Derecho, la interpretación más importante es la Constitución, ¿sí? Esto significa que los jueces debemos alcanzar cualquier interpretación que contraiga a la ley suprema. No debemos rechazar totalmente. O sea, el juez debe de rechazar una interpretación contraria a la Constitución, ¿no? Y preferir siempre aquella que la que mejor proteja los derechos fundamentales. Esto es, que tendrá que preferir que sea el mejor derecho para la persona. Y bueno, vamos a un ejemplo, ya hablando de que estás hablando de los métodos. Y bueno, vamos a tener este ejemplo, se va a hacer bien interesante. Fíjense. Este se le llama el caso del oso, ¿sí? En el andén, ¿no? Estamos hablando de lo que es el literalismo versus teleología. Teleología, ¿no? Fíjense, pero fíjense bien, este ejemplo está bien interesante. Imagínense ustedes que en un andén, una norma que prohíbe el paso al andén de un ferrocarril, o sea, que puedas entrar a un tren, ¿sí? Con perros. ¿Sabes qué? La ley dice que no puedes entrar con perros. Muy bien. Bueno, pero ahora, si una persona intenta pasar con un oso, bajo una interpretación literal, podríamos decir que el oso no es un perro y por tanto puede pasar. ¿Sí me entienden? O sea, imaginen ustedes, ¿no? Una persona llega con su perro, quiere entrar al andén del ferrocarril y dice, espérame, no puedes pasar, y aquí dice la norma. Ah, ¿qué dice la norma? Pues que los perros no pueden pasar. Ah, ok. Ya se va el señor con el perro y se queda a un lado, ¿no? Y llega una persona con un oso y le dice, voy a pasar. Y el señor, y el perro se quedó, oye, espérate, pero yo tengo un perro y no me dejaste pasar, ¿por qué dejas pasar al oso? Ah, la ley dice que no puede pasar un perro, pero un oso y un perro no son lo mismo. Entonces el oso puede pasar. Bueno, pensémoslo de esa naturaleza, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en la realidad.
Bueno, la realidad, pues si utilizamos nuestro método teleológico de interpretación jurídica que ya lo mencionamos, el juez o la persona, digamos, tendría que hacer una interpretación de cuál es el propósito de la norma. Dice, la norma dice, ¿para qué se creó esa norma de no dejar de tener perros? Pues a lo mejor el legislador pensó, no, hay que evitar peligros, hay que evitar molestias. ¿Qué tal si le pasa algo al perrito, no? También puede ser. Entonces a lo mejor adecua, no te voy a dejar pasar con perritos, pero ¿qué crees? Si tú le pones una cajita, lo pones arreglado, le pones comida, lo podemos poner en otro lugar donde hasta también el mismo perrito vaya cómodo, ¿sí? También no, y no vaya a afectar a otras personas, ¿no? Encuentras otra solución, digo, ¿sí? Pero en este caso, pues la norma está pensada con ese propósito. Entonces, por lo tanto, pues, la persona del andén debe hacer este análisis de este método teleológico para poder determinar, bueno, si se prohíbe un perro, pues con mayor razón debe de prohibirse un oso. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Pues no dejaron pasar al perrito, el señor se queda fuera con el perrito y llega el señor con el oso y ¿qué crees? No puedes pasar. Y el señor puede decir, oye, pero tu reglamento dice que perro, no el oso. Entonces el señor debe decir, sí. Pero ¿qué crees? Esta norma se creó para evitar peligros, para evitar las molestias y bueno, sugerimos que lo puedes llevar a otro lado, ¿no? Ya la legislación lo dirá. Pero no pasa ni el perro, ni pasa el oso. Entonces esa es la parte, método teológico que tenemos que hacer nosotros como abogados y tenemos que ser bien precisos, ¿no? Bien precisos en este análisis. En verdad esto es un arte fino, ¿eh? Eso es un arte fino esto de la interpretación. Bueno, ahora vamos a ver algunas teorías de interpretación, como ya los hemos visto ahorita, lo vamos a ver un poquito más de fondo, que es la literal, histórica, teleológica y la sistemática. Acuérdense, es literal, histórica, teleológica y sistemática. Ok, bueno, empecemos con la literal, ya lo hemos mencionado. Vamos ahorita, digamos, a dar un refresh. Y bueno, nuestro primer paso de la literalidad o gramatical que nos hizo atender el significado de las palabras. Y por ejemplo, si ustedes ven un artículo, una norma, y no entienden alguna palabra, busquemos su definición primero. O sea, primero estructura, no, identifica primero la norma, ¿no? Primero, ya tienes tu norma. ¡Pum! La leemos completa. Esta palabra no la entiendo. ¿Qué quiere decir aquí? O sea, primero explícala. O sea, logra entenderla desde una explicación que tú la puedas entender, ¿no? Y bueno, pues significado primero, las reglas comunes del lenguaje técnico jurídico. Este método es el punto de partida obligado, ¿sí? Nosotros no podemos aplicar una norma, no podemos hablar de un asunto si no entendemos primero la norma, ¿sí? Pues primero hay que respetar el texto escrito tal como fue plasmado por el legislador, ¿no? Bueno, ahí está el texto. Entonces, esa es primero esta teoría literal o gramática. Bueno, cuando no es suficiente entender el texto, ahora sí nos vamos a la parte histórica, que esta es busca desentrañar, bueno, descubrir cuál es la voluntad del legislador, o sea, a través de los antecedentes de la norma, la exposición de motivos que yo le comentaba, para el momento que se crea una norma. Se debe analizar las exposiciones de motivos, los debates parlamentarios y los trabajos preparatorios que dieron origen a la ley. Así que también son materia de estudio que tenemos que ejercer nosotros como abogados. Bien. Y bueno, existen dos posturas, ¿no? En esta teoría. Una que es la postura estática, que esta busca ser fiel al pasado, o sea, fiel siempre al pasado. Y una evolutiva, que esta va a adaptar la norma a las necesidades actuales de la comunidad, ¿sí? Tendremos que hacer estas dos evaluaciones. Tendremos que hacer, bueno, ¿quieres quedarte con lo que ya está señalado? O si existe una evolución, la cual sí se puede analizar. De este modo, la historia nos sirve para comprender por qué nace una norma, cómo debe proyectarse el día de hoy. Puede haber cambios, claro que sí. Acuérdense, estamos hablando de una dinámica social, estamos hablando de una dinámica jurídica en lo cual debemos entender que, bueno, pues, todo va evolucionando. Bueno, la teoría teleológica o finalista también llamada, es quizá la más relevante, que es para alcanzar la justicia, pues se centra en la norma, ¿sí? En esa teoría nos dice que la ley es el medio para lograr un objetivo social o proteger un bien jurídico específico. O sea, la ley nos lo está diciendo, ¿sí? Se tiene que proteger y este tal bien jurídico y de esta manera se prohíbe hacer estos actos, te genera un derecho, una obligación, X, Y, Z, ¿sí? Y tenemos la teoría sistemática que nos enseña que ninguna norma existe de forma aislada, sino que no hay normas ahí en el olvido, no. Todos forman parte de una unidad coherente llamada ordenamiento. ¿Sí? Interpretar sistemáticamente significa relacionar un precepto.
con todos los demás, ¿sí? Asegurando que no existen contradicciones y que está en plena plenitud, o sea, está plena el ordenamiento legal, ¿sí? Al conectar una ley a los principios, obviamente todas las leyes deben estar conectadas a lo que es los principios fundamentales, la Constitución, siempre se va a garantizar un derecho que funcione como un todo armónico y organizado, ¿sí? Es muy esencial este método sistemático, bueno, esta teoría sistemática, porque da sentido a las normas, ¿no? Que no están solas, ¿no? Finalmente debemos entender que estas teorías no son opciones excluyentes, sino operaciones también en conjunto, ¿no? Que el jurista puede realizar todas las teorías, ¿sí? Para encontrar una única respuesta correcta o la más justificada, ¿sí? Puedes utilizar cualquiera de este tipo de teorías, de las cuales te va a ayudar a hacer una interpretación más integral, ¿sí? El juez, como ya lo hemos comentado, no es autómata que aplica silogismos mecánicos, sino que es un agente de justicia que debe motivar, fundamentar sus decisiones, pero esas razones deben ser sólidas y con valores humanos, ¿sí? No una interpretación en esencia, pues bueno, le otorga la flexibilidad y la vida de estas normas generales que pueden resolver conflictos reales en nuestra ciudad, que bueno, eso para eso se fue creado, ¿no? Que cuenten en la sociedad, ¿no? Y bueno, vamos a tener un caso, vamos a ver este caso, un ejemplo. Tenemos la protección a todos los hijos, ¿no? Una teoría histórica, ¿no? Antiguamente, las leyes solo mencionaban derechos para hijos legítimos hace muchos años, estoy hablando de siglos, ¿no? Antes los únicos que tenían derecho eran los hijos legítimos, ¿no? Lo que son los hijos del matrimonio, dentro del matrimonio, ¿no? Aplicando la teoría de la historia evolutiva, bueno, los tribunales han adoptado esos textos a la realidad social actual. Lamentable esos hechos de antes, ¿no? Por ejemplo, se pensaba que en materia de herencia, digo, en lo que es una sucesión, los únicos que tenían derecho a la sucesión eran los hijos dentro del matrimonio. O sea, si la persona tuvo hijos fuera del matrimonio, imagínense qué cosa tan aberrante, ¿no? No tenían derecho a herencia. Imagínense, entonces va evolucionando la sociedad y bueno, pues se va aplicando un nuevo contexto social, ¿sí? En esta interpretación que el espíritu de protección de la familia, pues debe incluir hoy a los hijos nacidos fuera del matrimonio por igual. Y hoy en día así es, en un juicio sucesorio son herederos los hijos que están dentro del matrimonio y hijos que hayan sido fuera del matrimonio también, y en partes iguales, ¿eh? Ojo con eso también. O sea, no solamente fueron incluyentes, sino también en partes iguales. O sea, no hay discriminación. Hace muchos años era totalmente diferente. Y bueno, lamentablemente así surgió. A alguien no se le ocurrió en ese tiempo. O había formalismos en la sociedad que eran muy duros, muy fuertes, ¿no? Que no debieron de existir. Yo no sé el ser humano por qué existe de esa manera. Pero bueno. Lo bueno es que se dieron cuenta que la evolución de la sociedad dice, bueno, espérate, a alguien se le ocurrió en su momento, al ver la norma, dijo, a ver, espérate, no, no, a ver, espérate, esto está mal. O sea, no puede ser posible que nada más los hijos que están dentro del matrimonio puedan hacer herederos y los demás que pues también son hijos, aunque hayan sido de otra mujer, pues, son hijos, ¿no? Por ejemplo, si fuera hombre, ¿no? También son hijos. Entonces ahí descubren que hay que adaptarlo a la realidad social y con este espíritu de protección de la familia, porque a fin de cuentas también son familia, porque pues, son consanguíneos de línea directa en la primera, ¿no? Primera línea directa, ¿no? Entonces, pues se generó que la herencia fuera por partes iguales y para todos los hijos, sean dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Espero que les haya gustado este ejemplo. Y bueno, vamos a llegar a lo que es la hermenéutica jurídica y bueno, nada más ahorita. Vamos a dejar un pequeño minutito para irnos por un cafecito, por algo que le tomar o algo. No se olviden, si quieren copiar la presentación, por favor suban su correo electrónico y además también, si quieren pertenecer a los grupos jurídicos Vampiro, por favor, suban su número telefónico. Bueno, lo pueden escribir en el chat sin ningún problema. Y bueno, pues muchas gracias. Y ahorita no me despido, ahorita nos vemos.
Bueno, ya regresamos a nuestra conferencia y ahorita vamos a ver lo que es la hermenéutica jurídica, ¿ok? Muy bien. Ahora, bueno, esta se define como la práctica de la explicación y la comprensión de situaciones humanas y los textos del derecho, ¿sí? La hermenéutica es una ciencia, bueno, que nos utiliza para poder lograr una explicación, ¿sí? Etimológicamente encontramos el término interpretor, ¿sí? Que describe la función como mediador intermediario, ¿no? También igual como si fuera una muy importante, ¿no? Esta interpretación que hemos estado viendo. Debemos de comprender que la interpretación hermenéutica es un ejercicio previo indispensable para la argumentación, o sea, se aplica antes de que tú puedas realizar un argumento, puedas tú primero conocer qué es lo que vas a razonar, cómo vas a entender los hechos, cómo vas a entender las premisas, infinidad de cosas en la argumentación. Antes de que un abogado o abogada pueda construir razones para poder defender a su cliente, debe primero comprender completamente el contenido y el contexto de la norma aplicable. O sea, primero que cómo se va a aplicar esa norma. Y la hermenéutica pues, nos ayuda a desentrañar esos significados ocultos, ¿no? Identificar esas ideas clave que nos ayuda. Bueno, viendo la perspectiva que un mismo texto puede ofrecer, si las diferentes formas se puede interpretar. Sin esta comprensión profunda, cualquier argumento posterior carecería de una base sólida, por ejemplo, y podríamos caer en el error, ¿no? O a lo mejor también ser incoherente en nuestras resoluciones. Un concepto fundamental en esta materia, primero, para la hermenéutica, tenemos que conocer la precomprensión, ¿sí? ¿Qué significa la precomprensión? Bueno, que nos enseña que nadie se acerca a una ley con la mente totalmente vacía. No, entonces, ya nosotros como abogadas y abogados, si te acercas a una ley, vas a tener un pequeño conocimiento. Por lo menos lo que es los actos de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero debes de tener, no puedes llegar vacío, ¿sí? El intérprete, ya sea un juez o un litigante, aborda el texto con una hipótesis inicial o una expectativa, ¿no? Que puede estar basada en una propia experiencia personal o una formación profesional. Entonces, al momento que nosotros estudiamos una norma, pues ya debemos de tener algún conocimiento básico para poder también abordarla y poder nosotros poder establecer, ¿no? Una interpretación pues, más acorde, ¿no? Más acorde a nosotros. Por ejemplo, nosotros para poder analizar, nosotros como abogadas y abogados, un código o una ley, tenemos que primero leerla. O sea, primero, la cara derecha es leer, 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 y cuando termines volver a leer. Primero hay que leerlo. ¿Ya lo leíste una vez? Ah, ok, muy bien. Ahora viene la segunda lectura, pero la segunda lectura ya no va a ser lectura, va a ser análisis. ¿Sí? Pero ya vas, checaste, ¿no? De qué norma vas a principio hablar. Entonces, tendremos que analizar que en lo que respecta a las normas, bueno, pues primero, ¿qué tipo de norma? ¿No? Podemos irnos a lo penal, podemos irnos a lo civil, a lo mercantil, a lo laboral. Primero, te enfocas en qué área. Ah, bueno, Ley Federal del Trabajo. Muy bien. Lee toda la Ley Federal del Trabajo. Ahora ya después de eso, ya puedes ir partiendo de algunos temas, ¿no? Por ejemplo, ¿a cuánto se pagan las horas extras en el trabajo, ¿no? Un ejemplo. ¿A quién le aplican las horas extras? ¿Qué son las utilidades, por ejemplo? ¿No? ¿Cuántos días se trabaja a la semana? Hoy en día está una nueva ley que ya se va, conforme pasa el tiempo, se va a aplicar el de las 40 horas. Ya las semanas nada más se van a aplicar 40 horas, ya no 48, ¿no? Se queda un día menos, ¿no? Un día menos, perdón. Entonces, eso es la precompresión, ¿no? Nos permite también notar cuando el texto es problemático, o sea, antes de, pero siempre debe ser verificada y ajustadamente un análisis, ¿no? Entonces, como les decía, primero lees y después analizas, ¿no? Para poder no caer en perjuicios. La hermenéutica, por lo tanto, fomenta una actitud crítica, ¿sí? Que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia forma de entender el mundo antes de juzgar. O sea, tú puedes entender el mundo y ese entendimiento que tú tienes en el mundo puede influir en la interpretación de una norma, sí, lamentablemente. Ahí es cuando nosotros, como abogadas y abogados, tenemos que ser totalmente objetivos. Nuestros perjuicios no deben de ingresar a un análisis, el de una norma. Tus perjuicios, agárralos, los metes en una bolsita, los haces bolita y lo avientas. La norma es la norma. Y como les dije, primero hay que leerla y después la analizamos.
pero existen muchas abogadas y muchos abogados que sus perjuicios los vinculan con su análisis. Y eso es lo peor que puedes hacer como abogada y abogado. Tus perjuicios, toda tu forma de pensar específico o lo que te haya pasado en la vida, lo que tú quieras, sea grave o no grave, agarran y lo meten en una bolsita, pum, 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 lo cierras y lo avientas. ¿Sí? O sea, no debes tener nada de perjuicio al momento que analices una norma, ¿sí? O si vas a juzgar, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahora. A este proceso de ida y vuelta, pues también se le llama círculo hermenéutico, donde se produce una relación constante, ¿sí? Entre la norma y los hechos. No existen los hechos por un lado y las leyes por otro, no, sino debe de haber un esclarecimiento recíproco donde los dos intervienen. Para una interpretación debemos de contar con los hechos y con las normas. Ojo, pero también se deben de interpretar desde un punto de vista objetivo, sin perjuicios, los hechos y también la norma, tanto en particular como en conjunto. Se tienen que elaborar los dos. Ahora, la realidad se reformula a la luz de las leyes, ¿no? Ya la realidad la vas a tener que ver conforme a la ley y al mismo tiempo las leyes se concretan y se cobran vida cuando se son aplicadas en algo en especial. Una selección simultánea donde los enunciados sobre los hechos adquieren su perfil definitivo, pues solamente van a encontrarse cuando los miremos a través del prisma de la norma. Tendremos los hechos, tener la norma y proyectar esos hechos en la norma, primero para ver si se aplica y si en el caso de que aplica, cuál va a ser la realidad. ¿Sí? ¿En verdad cometió una conducta ilícita? ¿En verdad se le va a tener que generar ese derecho o no? ¿No? Por ejemplo, claro. Entonces, eso se lo va a depender la norma. Bueno, y finalmente la hermenéutica jurídica. Esa garantía es la garantía de que el sistema legal sea coherente junto con una sociedad plural. Su importancia, pues, radica, permite, es contextualizar la información. Tenemos que analizar esa información considerando entornos culturales, históricos, sociales, que influyen en cada conflicto. En toda norma tenemos que analizar a la sociedad, el comportamiento de la sociedad y poder determinar si tiene que entrar en una norma, tiene que estar acotado el comportamiento del ser humano para que no se genere alguna desestabilización o a un problema a otra persona, ¿no? O a una institución, o va a depender de esas cosas, ¿no? Em, Obviamente el derecho común no se tiene que aplicar de una manera mecánica y ciega de las palabras tampoco, y bueno, la hermenéutica transforma, ¿no? Es un instrumento que busca siempre la justicia y el bienestar de las personas involucradas. Interpretar es, en última instancia, el arte de encontrar la solución detrás de diversos lenguajes del derecho, ¿no? Vamos a ver un caso también. Tenemos aquí el problema del vehículo en el parque, ¿no? Tenemos un vehículo en el parque, ¿no? Bueno, fíjense, si un reglamento prohíbe la entrada de vehículos, ¿sí? Vehículos automotores a un área protegida, pues una visión mecánica podría incluir las bicicletas o incluso a los cochecitos con bebé. Pensaríamos eso. Bueno, sin embargo, podemos pensar eso, pero mediante la hermenéutica, pues el juez puede interpretar el término según la finalidad de la norma, que ya también lo vimos, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de la norma de no dejar pasar vehículos a una zona protegida? Pues a lo mejor la norma es que no exista contaminación, ¿no? Entonces, ¿una bicicleta contamina? Pues no. ¿Un cochecito de bebés contamina? Pues no. Entonces, no se podría, tendríamos que hacer esos ajustes, ¿no? A lo mejor se prohibirán las motocicletas porque si contaminan, ¿no? Tendríamos que ajustar el texto al propósito de la real de la regla. O sea, no nada más tenemos que observar qué dice la norma, sino también para qué finalidad tiene, para conocer en un determinado caso en concreto si se aplica o no se aplica. ¿Sí? Así es. La interpretación es fascinante, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es la argumentación jurídica, que bueno, ya nos decía el gran tratadista Robert Alexi, que les recomiendo muchísimo leer, cuesta mucho trabajo leerlo. Yo ya lo leí dos veces y todavía me falta muchísimo por aprender, déjame les digo.
Y bueno, el discurso jurídico es un caso especial, ¿no? Es el del razonamiento práctico general, lo que significa que no solo discutimos lo que es justo, qué es lo justo, sino que lo que hacemos son bajo límites específicos, ¿sí? La ley, los precedentes y la lógica, ¿sí? Argumentar no es solo hablar, no, es construir un puente racional entre lo que son las normas generales y el problema jurídico, el problema particular de la gente. Entonces, nosotros como abogados somos ese puente que tendremos que determinar con buenos argumentos, tendremos que determinar con buenos análisis, pues buscar la justicia, que esa es en verdad la finalidad del derecho. Para entender cómo argumentamos, pues debemos saber el derecho no solo se compone de reglas, ¿no? Que se cumplen o no, así no es, sino también hay principios, hay otros que generan obligaciones, ya les comentaba, uno que genera derechos, como por ejemplo los derechos humanos, que son mandatos de optimización, ¿no? Mientras que las reglas nos dicen exactamente qué hacer y qué no hacer. Los principios nos ordenan que algo se realice en la mayor medida posible según las circunstancias. O sea, los principios se deben de cumplir atendiendo a una protección. Y estos principios los podemos encontrar, por ejemplo, con el principio de no violencia para las mujeres. También ese es un principio. Hay una ley general de no violencia para las mujeres, la ley general de víctimas también. Una víctima debe ser tratada de cierta manera en un proceso penal. También existe, por ejemplo, los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? También personas de la tercera edad, personas que se encuentran en lo que se conoce como una categoría sospechosa en la cual, pues bueno, se tendrá que establecer cuáles son los principios que se deben cumplir en cualquier proceso. Hoy en día la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene libros que yo les recomiendo leer muchísimo que habla precisamente de juzgar con perspectiva de género, por ejemplo. Juzgar con el propósito de proteger derechos de niñas, niños y adolescentes. Juzgar, cómo se debe de juzgar, ¿sí? Y son libros sumamente importantes de lectura obligatoria para los que son jueces. El que quiera ser juez tiene que leer estos libros. Son como 5 o 6 manuales, ¿no? Bueno, de los que me acuerdo ahorita, si no es que más. Pero dejen ustedes de analizarlos, los tienen que entender. Pero eso es sí y solo sí. Y hablo de cualquier tipo de juez, ¿eh? Sea un juez de algún estado o sea un juez federal. Juez que no lea los manuales de juzgadores, no, ni siquiera debería de estar ahí. ¿Sí? Así de sencillo se los platico. Bien. Por ello, la argumentación es vital, es el procedimiento que nos permite resolver cuando dos principios chocan también entre sí o cuando una regla parece insuficiente para un caso complejo, también puede ser el caso asegurando que la solución no sea solamente un capricho, o sea, no debe existir caprichos, ¿no? Sino que es una conclusión que sea racional y ajustada a derecho. Eso es lo que se tiene que buscar siempre. Un concepto fundamental que debemos de aprender pues, es la pretensión de corrección. Esto significa que toda decisión jurídica, ya sea una ley o una sentencia, afirme implícitamente que es justa y racional. Esa es la pretensión de corrección, ¿no? Si un sistema renuncia a esta búsqueda de justicia, pues pierde su carácter jurídico, ¿no? Y se convierte pues, en mera fuerza. Porque yo lo digo, no, pues no se trata de que si tú lo dices, simplemente hay que buscar si la ley lo dice y luego también cómo se debe de aplicar, porque no puede ser generar también otras controversias. Entonces es todo un tema. La argumentación es, por tanto, una herramienta que utilizamos para demostrar que el derecho está vinculado a la moral y que buscamos una única respuesta correcta, con una idea de que todo nuestro trabajo, ¿sí? Aunque la realidad sea difícil alcanzarlo plenamente, ¿no? Es complicado, sí, es una tarea muy complicada, sí, pero eso se va a lograr, como les digo, leer, 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 y después estudiar, 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 y después analizar, 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 y cuando terminemos, volver a leer, a leer, a leer, así. Así es, derecho. No hay otra salida. Y bueno, en la práctica la argumentación se divide también en lo que se llama justificación interna y lo que es bueno, justificación interna y externa, ¿sí? La justificación interna, esa tiene que ver con la lógica, o sea, de que entendemos nosotros con la lógica, pues es la estructuración del pensamiento, el pensamiento que va en camino a la verdad, ¿sí? El establecimiento de un pensamiento correcto, también puede ser un pensamiento falso. Digo, no nos vamos a meter mucho en la filosofía porque es lo mismo. La lógica es un tema a tratar bravísimo, hablando también de lógica jurídica.
Pero entendemos con la lógica como que la búsqueda del pensamiento, ¿no? Se tiene que, trata de verificar que la conclusión siga necesariamente las premisas como si fuera un silogismo. En el silogismo de la argumentación tenemos lo que es la premisa mayor, premisa menor y conclusión, por ejemplo, ¿no? Términos generales, la premisa mayor es el artículo, el ordenamiento legal, la premisa menor son los hechos y la conclusión, si se adecúa o no se adecúa los hechos a la norma, o después de analizar los hechos, después de analizar la norma, se aplica o no se aplica esa norma, se adecua o no se adecua, se aplica o no se aplica, y bueno, infinidad de cuestiones que tendremos que tomar para formar un argumento, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, el verdadero reto del abogado está en la justificación externa. Ahí es donde está lo más importante. Bueno, la justificación interna también es muy importante, pero la justificación externa, digo, va, va a ser más lícita, digámoslo así. ¿Qué consiste en fundamentar por qué elegimos una norma primero? ¿Por qué elegiste esa norma? Bueno, porque corresponde a los hechos, ¿no? Y no otra, ¿no? También, ¿y por qué interpretamos un hecho de cierta manera? Sabemos que los hechos pues, se pueden acreditar y bueno, los hechos ahí están, y más si están acreditados, ¿no? En los casos difíciles la lógica no basta, no basta la simple lógica, necesitamos argumentar sus argumentos sustantivos para poder convencer de que nuestras premisas son válidas. Sí es muy importante. La premisa, el artículo está vigente, la jurisprudencia está vigente, el ordenamiento legal está vigente, los hechos, se acreditaron los hechos, y muy importante, ¿no? Porque tú puedes decir que un hecho está acreditado, sí, pero ¿cómo se acreditó? No es que se acreditó porque dijo la persona, no, a ver, espérate, un hecho no lo podemos acreditar solamente con un testigo, debe haber más cosas. Es que lo acredito porque lo dijo, no. Es algo que está mal. No tienes que acreditarlo con una documental, un video, o a lo mejor tres, cuatro testigos, ¿no? Pero uno por sí solo no se puede acreditar un hecho, ¿sí? Finalmente, la argumentación jurídica, pues es la base de nuestro Estado constitucional, es una democracia, el poder no se impone por la violencia, eso es claro está, sino se tiene que dar a través de la deliberación y del consenso y de hacer justicia, ¿no? Que esa es la finalidad. Al argumentar, los jueces y abogados deben de promover la transparencia y la estabilidad, ¿no? Permitiendo que los ciudadanos entiendan por qué se toman esas decisiones. Y muy importante, argumentar es, en última instancia, el ejercicio de la libertad y la razón al servicio de la paz social. Y yo sumaría más, para la justicia, ¿sí? Y bueno, ¿qué ejemplo ponemos? La protección de los derechos humanos, ¿no? Hablando del principio pro persona fíjense, ante una norma de migración que puede interpretarse de dos formas, una que restringe derechos y otra que los amplía, el abogado argumenta que debe elegirse la interpretación más protectora a la persona, ¿sí, no? Esta argumentación se basa en principios constitucionales que obliga a los jueces a favorecer siempre la dignidad humana por encima de interpretaciones literales restrictivas. Entonces tendrá que, bueno, obviamente se tiene que señalar bien el caso. Tendremos que observar, bueno, los hechos y, bueno, el caso en particular para poder solicitar el principio por persona, ¿no? Darle a la persona, por dignidad humana, pues, hacerlo, aplicar la mejor ley para ella, ¿no? Pero tiene que verse el contexto del asunto. O sea, no es por automático tampoco. No es aplicamos el principio por persona y tiene que favorecer más a la persona. Sí, pero a ver, platícame el caso. ¿Qué dice el caso? ¿Cómo está el caso? ¿No? Y bueno, finalmente les presento una infografía que nos habla, pues, es una guía fundamental de la interpretación jurídica, bueno, los fundamentos y propósito, que ya lo vimos hoy en esta clase, lo que es la norma, lo que son los hechos, y bueno, también superar el automatismo judicial, o sea, que no puede ser todo autómata, como ya lo vimos. Y bueno, dentro de las métodos y herramientas clave, pues estuvimos hablando de lo que es el método gramatical o teoría gramatical, la parte histórica, digo, la metodología histórica y la teleológica, ¿no? Que lo vimos hoy en clase y bueno, debe de existir, puede existir un literalismo en contra de la teleología y bueno, una interpretación sistemática. Y bueno, también vimos lo que es la hermenéutica, ¿no? De una manera general, digo, también hablar de hermenéutica nos tardaríamos toda la noche, nada más hablar de pura hermenéutica. Y bueno, no es la finalidad de la clase. Bien, bueno, pues en verdad, muchísimas gracias por estar aquí en la conferencia, les agradezco muchísimo. En verdad, muchísimas gracias y soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y nos veremos próximamente en otra clase de filosofía del derecho. En verdad, muchísimas gracias.